Los astilleros fue que el tío Cándido trabajaba con ese Eusebio Vázquez y apodo el demonio, le llamaban el apodo. Y entonces, al estar trabajando el tío Cándido ahí en esa empresa, cuando yo tenía, pues, al ver que ya no estudiabas, una vez que hiciste el certificado de estudios, ya sabes que todo el mundo pues iba a trabajar, porque aquella todo el mundo había que currular, no quedaba otro medio, no había, o valías para estudiar, que entonces ya tenías que tener unas buenas notas en GB y eso después para poder ir al instituto y todo eso, porque antes claro, pasaba todo por el instituto, la mayor parte de las cosas. Y entonces ya fui con mi tío Cándido, porque yo tendría mejor 15 años o una cosa así, que empezabas de rapaz, como empezaban todos de nuestra generación. Y entonces primero estábamos por aquí en Vigo, porque él también tenía, era muy cliente de don Alejandro Barreras, de los Barreras y eso, él tenía mucho peso. De Sideropernas, con los Pernas también, que estuvimos ahí en el chalet ese que tiene la Gran Vía, estuvimos ahí, mi tío, bueno, ahí estuvo un montón de veces. Y entonces después, claro, también por mediación de los Pernas y de Barreras, que eran don Alejandro y don José Luis Barreras, y entonces todos le dieron también chollo allá al otro lado, a pintar los tubos por dentro, la chapa y todo. Por fuera eran otros pintores, eran los tipo Gama y eso, porque ya eran unas pinturas más, pero lo que era referente a camarotes, puentes, todas así, lo que era interior, lo hacíamos nosotros allí. Allí llegó a tener el jefe, incluso de algunos de allí, unos 7, 8, todo el año. Después cuando se hacían esos barcos cubanos, como se le llamaban, que tenía el arrastre de la red por atrás, que tenía aquella rampla para subir, entonces ahí eso fue un mundo, porque hicieron un montón. Entonces todos esos pasaban por Rascón, que eran los especialistas. Entonces ahí nosotros, pues, un montón de gente, con la gente que contrató, que ya vivían en aquella zona, aquellos ya eran fijos allí. Y después nosotros reemplazábamos cuando había apuro, que te ponían un tiempo de entrega y el que no tenía su trabajo hecho lo penalizaban y te mataban una multa. Y entonces las empresas pequeñas como nosotros o como otros andábamos unos a pisar, nosotros andábamos a pintar algún tubo, ellos tenían que, o tubos o estos de los motores que salen para aquí y para allá, unos a caballo, y entonces claro, después ellos tenían que andar a poner en marcha, se marroleaban, entonces había que volver a ir atrás, como era todo una locura, porque eso todo era una locura, todo el mundo quería al llegar el día y tener cada uno su trabajo hecho, si no era un problema. Había que ir de pie desde San Pedro hasta el Náutico, después cuando venías otro te daba, claro que después también llegabas de vuelta al Náutico, después dices tú, Carlos Nieto, ahora hay que subir todo eso hasta el Castro y después del Castro a bajar para San Pedro. Entonces era un correcaminos eso, ¿entiendes? Entonces, quieras o no quieras, ya venías de allá quemado. Y después muchas veces había gente que se comitaba, porque venías y claro, no toda la gente estaba preparada para ese balanceo. Y al ver el agua que ya casi querían subir por el Petril, me cago en la puñeta, al que más y al que menos, ya comitaba aunque no quisiera, ¿entiendes? Y fue una época buena, dentro de lo que cabe, que se ganaba dinero, porque después también había que hacer doble trabajo, entonces se comía ya, se iba por la mañana y no se venía hasta las 7 de la tarde aproximadamente, y al día siguiente había que volver otra vez a recuncar temprano, y entonces era una locura. Hubo una época aquí ahí en Ascón, lo que es Ascón ahora, eso fue criminal, mucho trabajillo.
fue un caso curioso porque el Citroën, yo eché la solicitud antes de ir al servicio militar. Entonces, ahí estuvo, y cuando la llevó precisamente José Antonio, y ya la entregó a la entrada, ¿no? Y después al venir, viniste para el mismo patrón, para el propio jefe, entonces veías que más o menos la romería era la misma. Entonces fue cuando mandé la carta a Citroën, y fue cuando me contestaron. Tenía 22 años o 23. Una vez que recibieron la carta, no tardaron mucho en hacer valer esa solicitud que tenías, porque ellos te contestaron. Cuando lo mandé al principio, dije: cuando usted termine sus deberes militares, se pone en comunicación con nosotros, o personalmente o por mediación de carta. Entonces yo hice una carta diciéndole que acabé mi servicio militar y que ya estaba libre del servicio militar y eso. Entonces José Antonio, cuando fue, ya la entregó en la oficina, y entonces no tardaron mucho, por poco tiempo ya me solicitaron para que fuera a hacer una entrevista con ellos, y de ahí ya quedé ahí. Ahí donde estábamos nosotros, en la sala de mezclas, que era de aquella manera. Después ya fue cuando la empresa se empezó a medrar, entonces ya vino la nave P, ya vinieron los robots, ya vinieron los holandeses, todas esas por ahí, a montar las nuevas líneas con robots, con todo. Entonces ya es otra historia. Pero la época de aquí todo era casi manual, prácticamente era manual, de automático, lo justito. Empezamos de una forma primitiva. Una cosa es empezar de una forma primitiva, como empezamos, porque incluso cuando estábamos en la nave A, todos esos colores especiales lo hacíamos nosotros en un bidón, ahí a revolver con una pala de panadero, ¿entiendes? Y después se llevaba, y había unos chimpins de esta altura, un poquillo más altura, depósito, ahí echabas la pintura, después una bomba metida en un cachetín que se tía más de esta altura, más o menos. Este era el depósito donde entraba para la bomba, y la bomba ya después mandaba, o sea, era muy rudimentario, como se suele decir. Después ya no, después ya todo era de botones, y ya era otra historia, la nave P. Y entonces, cuando ya empezó la nave P, que eso fue el boom, entonces ya nos hicieron también una sala de mezclas pegada a la nave P, o sea, que ahí dentro donde estábamos solos, la sala de mezcla, pues había para cada color dos removedores, pero claro, más o menos de la altura cogían, echabas 2 bidones, después el disolvente, ponle sobre 600 litros, ahí por ahí más o menos, y quedaba el removedor pues a una cuarta o cuarta y pico, porque después, como tenía las aspas, entonces no podía, pero sí quedaba así a una cuarta y pico de arriba. Entonces nosotros teníamos que comprobar la viscosidad, que esa viscosidad estuviera a punto, para que después, por las normas que mandaba los de proa y los de pinturas, todos esos había que tener la pintura a una viscosidad, o sea, a un espesor más. Y entonces más o menos fue todo ese proceso ahí. Pero bueno, también se estaba bien, porque al haber el compañerismo era bueno, y el trabajo pues se llevaba, nosotros lo llevábamos muy bien, porque también te hacías un trabajo y disponías de tiempo, no estábamos sujetos a lo mejor estabas en ese momento de esa 3/4 de hora o 1 hora que surgió esa avería, pero una vez que solucionabas esa avería y se podía otra vez a trabajar, mientras no hubiera otra avería, pues estabas pendiente de limpiar un poco las mangueras, porque al principio los pintores pintaban y me caía el polvillo, que también a ellos también. Ahora después, ya cuando hicieron la nave P, eso ya parecía que estaba en un cine, pero en la nave A se metían dentro de la furgoneta esta,
cuando salían, empapadillos, porque después ya en la nave P ese trabajo lo hacía el robot. Te metía el brazo y después la gente pintaba todo de fuera. Entonces ya era esta historia, ya no era como la nave A, que había que meterse y rique, salías de allí, al poco tiempo ya tenías que volver a ir a poner otra funda. De todas formas, ahí el que dio el paso muy fuerte al venir la Peugeot fue cuando se empezaron, te pagaban por las tardes escuela, te daban de comer, se terminaba la jornada y te daban de comer, ibas al comedor, te comías y después venías, pues salíamos a las 2, allá a las 3:30 o 4, sí, 3:30 por ahí, entonces ibas a la escuela y ahí te ponían al tanto de todo, y te pagaban ese tiempo y todo, para prepararte y para todo, ¿eh? Sí, los de Peugeot, una vez que entró, eso fue, sí, porque petición por ser ella sola, como no vinieron una multinacional, y fue cuando empezamos a tener la chaquetilla y el pantalón, con Peugeot. Claro, si lo tenían en Francia, ellos trajeron el chollo también para Vigo, porque aquí en los de Citroën era la funda de los, como andaban los albañiles por ahí, una funda azul de esas. Claro. Entonces, al venir Peugeot, como dice el otro, miramos a Dios por las piernas. Trabajar había que trabajar, pero en otras condiciones. Estaba más pendiente del bienestar del trabajador, si hacía falta mascarillas, pues mejores mascarillas, todo. Mejor con Citroën, con Peugeot, Citroën. Después gastó muchísimo dinero, casi nos pagaba, porque tenías que ir antes, a mejor a las 10 de la mañana a la escuela, para formarte, para prepararte y para que tú tuvieras conocimientos suficientes en lo que suponía la fábrica y lo que suponía la empresa y todo. Entonces lo que buscaban es que tú te implicaras con la empresa y eso, entonces unas charlas, después las charlas también eran duras, que no ibas allí a mirar para el aire, que después los que venían inesperadamente paraban y te preguntaban para ver si tú estabas atento o no estabas atento. Ahí era una revisión a todo, cómo había que mejorar, porque la idea es que nosotros fuéramos los números unos en todo. Entonces te echaban imágenes de otras empresas que tenía Peugeot, pues yo era un modelo, porque aquello no tenía nada que ver con, después sí, cuando hicieron toda la nave P hacia allá, que fue todo nuevo, entonces ya estábamos así un poco cerca, pero gastaron muchísimo dinero en formación de la gente, no regateó, Peugeot no regateó en dinero, te daban de comer y después te pagaban las horas, todas que echabas, hasta las 5 de la tarde o lo que sea. Y la idea de ellos era que tú te formaras para poder competir contra quien fuera. Y a base de eso fue donde, ahí está, ahí sigue y seguirá siempre que sobre esta base que ellos formaron, la Peugeot. Porque el Citroën en sí era así de paso, así una cosilla, pero la Peugeot no. Y entonces los partidos entonces se hacían unos talleres contra otros, había una vallada criminal, entonces el Mariño y estos eran los que daban el trofeo Seitoso, entonces toda esa zona que abarcábamos unos y otros, y a lo mejor pues entre unos y otros talleres había veces que pues, a lo mejor llegábamos a 17 o casi 20 talleres distintos. Entonces, claro, los que se querían apuntar, pero por lo menos de 17 a 20 por lo menos. Entonces, o en el Colegio A, o en el San Pedro, o así, allí venga, a un día de batalla, de 2 días, unos primeros hacían una cosa y se jugaban unos con otros, y después
al día siguiente seguían los otros hasta que quedaba el ganador. O sea, estaba muy bien. Y después ya hacíamos una papatoria todos juntos, buscaban un restaurante, pero este dijo, hay que hacer algo porque si no, ¿qué disputamos? Y entonces Manolo ya marchó por Ferraje y fue cogiendo cosas de los que había por Ferraje y mira, pero está muy bien hecho, y después ya cuando no lo vio Mariño dijo, pero coño, no podés avisar, venga, la pelota será por trofeos. Entonces ya nos traía el trofeo, cada trofeo así, para disputar entre nosotros, entre los talleres. Claro, talleres que estábamos más o menos así, después aquellos más tal, cada uno formaba su roda y pasábamos bien, era una situación estupenda, pero la idea fue buena, al no haber y después Mariño lo vio porque lo dejábamos, como era de todos, en la oficina del contramestre, del encargado. Entonces cuando él iba a charlotar a ver qué problemas había de pintura ahora con el contramestre, lo vio. Entonces, coño, entonces yo te dije que hicieron porque como después organizan partidos, coño, no pueden avisar. Entonces ya se encargó él siempre de traernos los que después quedaron. Esos quedaban porque ya eran trofeos bonitos, entonces ya quedaron allí. Y nosotros siempre estábamos pendientes y le echábamos. Que nosotros al Mariño, al representante, le decíamos, mira, que venían casas de alto copeto, los de PPG, los de Williams, casas de americanas, y venían y cogían a presto de ellos, desde proa, para seguramente llevarlos, analizarlos, a ver cómo podían. Y nosotros se lo decíamos, entonces nosotros, claro, casi estábamos de vigilantes de la playa, por decir, para comunicarle todos los detalles, para que no lo fastidiaran, y no hubo manera que esas grandes empresas fueran capaces de echarlos fuera, porque no podían competir con el material, por lo menos de imprimación y de todo, y después ya también introduzco pintura, también muchos colores, pero al principio era lo del la base del coche para después entrar a la cabina de pintura, no había, y venían ahí, echaban ahí, a lo mejor venían 4 o 5 ahí, todos con una bata, todos presumiendo, todos haciendo pruebas, todo. No hubo manera. Con prueba esas multinacionales se doblegaron, no les quedó. Después, para justificar, pues también le daban otro, pero ya no ese espesor que estaba con prueba. Prueba hacía la carrocería completa de casi todos los coches prácticamente. Entonces, una que era una buena gente y los otros eran más estirados. Los otros no tenían el sentimiento de vivo como tenían los de proa, está claro. Entonces, nosotros siempre a favor los de aquí.